Muy buenas tardes, sean bienvenidos al tercer seminario de la serie de pláticas relacionadas a la inmunología de COVID-19. El día de hoy para mí es un gran gusto tener como invitada a la doctora Leticia Cedillo Barrón. La doctora Leticia Cedillo es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ella es química bacterióloga parasitóloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, donde también desarrolló sus estudios doctorales, y bueno, cuenta con estudios postdoctorales en Inglaterra, en donde estuvo estudiando precisamente la inmunología y el desarrollo de vacunas en contra de virus. Desde entonces, desde el año 2000, la doctora es investigadora del CIMBESTAB, y bueno, sus líneas de investigación se han caracterizado precisamente por abordar el estudio de la respuesta inmune en contra de los virus. Entonces, en nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR Conciencia por México, agradecemos muchísimo la participación de la doctora Cedillo el día de hoy en esta serie de pláticas. Gracias, doctora. Muchas gracias, Romer. Buenas tardes a todos. Y yo también quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Inmunología por la atenta invitación que me hicieron y gracias a todos los que están escuchando esta plática. Bien, voy a dar inicio con esta plática. El nombre que le puse a mi presentación fue el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 a la velocidad de una pandemia. Por supuesto que necesitamos una vacuna pronto, de manera inmediata, así como avanzó la pandemia en el mundo. Hoy no avanza. Perdón, es que no avanza. A ver, ahorita revisamos. No avanza, sí avanzaba ese rato. Sí. Listo, creo que ya. Muchas gracias. Bien, quiero empezar justamente hablando y dándole reconocimiento a una mujer, la primera persona que vio y tomó una fotografía por primera vez del coronavirus, June Almeida. Ella era escocesa, nació el 5 de octubre de 1930 y falleció el 1 de diciembre del 2007. Es interesante ver y contrastar estas dos imágenes tomadas por June Almeida y esta otra microfotografía del virus tomada en la actualidad. Bien, cuando la pandemia se convirtió en una trágica realidad, todos estábamos en el día a finales del mes de diciembre, muy tranquilos, esperando celebrar la llegada de un año nuevo. Para ese momento, el doctor Li Weiying en China se enfrentaba con un reto bastante importante al encontrar individuos que presentaban un síndrome respiratorio muy semejante a SARS y por lo mismo estaba un poco preocupado. Él dio aviso a las autoridades en ese momento, sin embargo, el doctor Li fue acusado de sabotaje y no se hizo caso. Finalmente, el número de casos empezó aumentando, sobre todo en un mercado en esta ciudad de Wuhan, y finalmente se dio a conocer a la OMS el 30 de diciembre la presencia de un brote con características semejantes a SARS. Esto ocasionó una alerta mundial por la presencia de un virus en China. En ese momento creo que todos creímos que estaba muy lejos este evento, que nunca nos iba a alcanzar, y realmente esto fue y se ha convertido en una tragedia humanitaria. Para el 10 de enero se reportó la secuencia del genoma completo y se reportó al mismo tiempo el fallecimiento de la primera persona en la ciudad de Wuhan, China.
Para el 19 de enero se detectaron los primeros casos no solamente en China, sino también en Tailandia y en Japón. El 30 de enero esta enfermedad se extendió por toda Europa y para mediados de febrero se empezaron a reportar una gran cantidad de fallecimientos en toda Europa. Más tarde, el día 11 de marzo, finalmente la OMS declara a esta enfermedad como una pandemia. ¿Cómo no va a ser una pandemia? Podemos observar la presencia del virus en color, del número de casos de virus de enfermedad en toda Europa, en todos los continentes. Los círculos de color rojo, entre más grandes son, un mayor número de personas está enfermo, ¿sí? En el mundo se han reportado hasta el momento 13.5 millones de casos y casi 600,000 defunciones. En México, la situación está bastante alarmante, ya que se han reportado 317,000 casos y aproximadamente 37,000 defunciones, con un aumento paulatino día a día. Necesario la presencia, necesario el desarrollo de vacunas o de métodos profilácticos que puedan coadyuvar esta enfermedad. Bien, voy a hacer una breve descripción de algo que se ha venido describiendo desde los dos seminarios anteriores, sobre todo justamente porque lo que se han tratado de hacer estos seminarios es tratar de hablar sobre esta enfermedad. Bien, la transmisión y los síntomas de la enfermedad del COVID. Esta enfermedad se transmite por pequeñas gotas, por grandes gotas, así como también por el contacto directo de un individuo a otro. También se ha reportado hasta el momento la transmisión a través de la transfusión, del trasplante de órganos y bastantes antecedentes ya de que también hay transmisión vertical en mujeres embarazadas. ¿Cómo son los síntomas de esta enfermedad? Primero, los individuos empiezan con una tos seca, con diarrea, con dolor de cabeza, y esto con características clínicas en donde se puede observar linfopenia, el aumento de trombocitopenia y el aumento de enzimas como la LDH. Posteriormente, cuando se encuentra el paciente un poco más grave o un poco más avanzado la enfermedad, puede presentar el paciente hipoxia, ¿sí? Y cuando se sacan radiografías de este individuo o imágenes de este individuo, se pueden ver anormalidades en el pecho, se pueden ver incluso unas lesiones en la parte inferior del pulmón que le llaman como astillas de vidrio. Posteriormente, a medida que la enfermedad avanza, el individuo puede presentar un shock, un síndrome de shock, falla respiratoria y cardíaca y el paciente puede morir. En este momento, las características clínicas y de laboratorio, se puede observar que el individuo presenta una gran cantidad de moléculas en circulación, de moléculas proinflamatorias, como es la interleucina 6, como es el TNF, y bien, este cuadro nos hace recordar muy bien a lo que ocurre con una tormenta de citocinas en enfermedades como el dengue, en donde cuando el paciente presenta esta tormenta de citocinas, puede ser conducido a la muerte en la mayor parte de los casos, ¿sí? Los aspectos clínicos de esta enfermedad, bastante bien descritos por Luis García, un investigador colombiano, describe y hace un cuadro comparativo muy interesante, ya que a primera vista, cuando ustedes lo ven, nos recuerda precisamente otras infecciones virales como la del dengue, ¿sí? Entonces, tenemos primero la exposición al agente infeccioso, a SARS-CoV-2. En este sentido, puede no haber infección, o puede ser la presencia de una infección. Cuando el individuo se infecta, puede aparecer como si fuera asintomático, como lo podemos ver aquí, como lo podemos observar aquí, o bien el individuo puede presentar un cuadro clínico claro con síntomas, y este cuadro clínico puede ser desde muy leve
en donde el individuo se recupera fácilmente, o bien puede ser un cuadro con moderada gravedad, en donde el individuo tal vez tenga que estar en casa con fiebre, con temperatura, con tos, con diarrea, pero a final de cuentas el individuo acaba recobrándose. O bien tenemos los casos severos, en donde el individuo presenta un cuadro bastante severo, presenta neumonía, presenta una neumonía bastante severa, pero que el individuo puede recuperarse. Pero la otra situación es que el individuo puede morir. ¿De qué depende esto? Esto depende en general de comorbilidades, de otras enfermedades asociadas como diabetes, como obesidad, como enfermedades inmunodeficiencias. Cuando el COVID llegó a México, la COVID llegó a México o estaba por llegar a México, una de las principales preocupaciones personales, que incluso escribí por ahí un pequeño articulito de divulgación, era justamente eso. Cuando nosotros vemos las estadísticas del número de individuos con diabetes y la frecuencia de obesidad o de sobrepeso, pues realmente era alarmante, porque esto nos daba un indicio de cómo se iba a manifestar la enfermedad en el momento que llegara a México. Pese a todo, y claramente y afortunadamente, podemos observar que a lo largo de la enfermedad podemos tener una inmunidad que puede ser protectora, en donde existen anticuerpos neutralizantes que impiden que el virus ingrese a la célula blanco. Puede existir una respuesta citotóxica dependiente de células CD8, pero también una respuesta de TH1. Esta respuesta es una respuesta normal, apropiada y a tiempo. Cuando en algunos individuos que presentan una enfermedad severa se ha podido documentar que la respuesta inmune es una respuesta exacerbada, desregulada, ya que hay una inflamación aguda, como ya les comenté, una tormenta de citocinas, hay coagulopatías, hay daño en diferentes órganos, y esto es lo que conduce precisamente a la muerte del individuo. Para poder entender una enfermedad, para poder establecer diferentes estrategias, tanto de control como también para el diagnóstico, es necesario conocer cuál es el origen del virus. Entonces, una vez que el virus fue aislado y fue secuenciado, se pudo demostrar que se trataba de un coronavirus que pertenecía o pertenece a la familia de los beta-coronavirus. Dentro de los beta-coronavirus podemos encontrar diferentes linajes A, B, C y D, pero dentro de esta familia, tanto de este género de los beta-coronavirus y de los alfa-coronavirus, encontramos virus que infectan a humanos, produciendo enfermedades del tracto respiratorio, intestinales y del sistema nervioso. Dentro del género alfa podemos encontrar a dos coronavirus que producen, en color azul, que producen enfermedades leves como el catarro, y después hacia abajo, nos dirigimos hacia abajo, podemos encontrar otros coronavirus, y dentro de estos coronavirus, dentro del linaje B y del C, podemos encontrar a dos de ellos que han producido dos brotes. Podemos observar aquí a su derecha el primer brote en 2002, después, 10 años después, el segundo brote en el 2012, producido por otro coronavirus, pero conocido como MERS. Para que después, 7 años después, llegara el coronavirus SARS-2, este coronavirus, dado al conocimiento que se tenía con SARS y con MERS, era obvio que podría haberse transmitido por un animal intermediario, por un huésped intermediario. Al principio se consideró que este coronavirus nuevo que estaba originando una epidemia provenía de la serpiente. Más tarde se hizo otro análisis más exhaustivo y se pudo determinar que el virus provenía probablemente de un animal, el pangolín. Es importante que mencione que hoy por hoy no sabemos
si esta transmisión fue directamente de los murciélagos al hombre o hizo uso de un huésped intermediario. Aún no se sabe. ¿Cuántos años después? No sabemos, pero es muy probable que tengamos otra epidemia y muy probablemente por coronavirus. ¿Por qué coronavirus? Los murciélagos son de los animales que tienen un mayor número de coronavirus. Son excelentes para hospedarlos. Es muy frecuente encontrarlos, muchas especies, muchos géneros de estos coronavirus, y probablemente de ahí surja la nueva pandemia. Este es un clarísimo ejemplo de cómo un virus puede transportarse o puede ser capaz de pasar, de dar el brinco, como nosotros conocemos el brinco, y de pasar de una especie a otra. Interesantemente, este ha sido uno de los ejemplos más determinantes en la historia reciente. Bien, ¿cómo es el coronavirus? El coronavirus es un virus envuelto con doble membrana, con un RNA de polaridad positiva, de cadena sencilla. Ese virus con una membrana, se alojan en esa membrana proteínas como la de la envoltura. Es una proteína muy enigmática, ya que tiene características de viroporina. La proteína M, que es la proteína de membrana, se encuentra inmersa, tiene 3 sitios transmembranales y se encuentra inmersa en esta membrana del virus, y se asocia con la proteína de la cápside, con la nucleocápside, y con el RNA forma como un centro, pues, de reclutamiento en donde se lleva a cabo la formación ya como tal del virión. Tenemos otra proteína que es, inmunológicamente hablando, es la más importante hasta el momento, que es la proteína de espiga o de espícula, como le querramos llamar. Hay diferentes traducciones, y es la proteína S. Este virus es un virus más o menos grande, mide aproximadamente 50 a 200 nanómetros. El tamaño de su RNA es de 30 kilobases. Existe una homología con SARS-CoV-1 de aproximadamente un 80%. En esta diapositiva les quiero mostrar un cuadro comparativo de los genomas de estos 3 virus que han causado epidemias en el último siglo, como es SARS-CoV-1 y MERS. Aquí podemos ver, esto es una caricatura básicamente, y podemos ver en dibujitos, o a la Mickey Mouse, como decía el doctor Estrada, o como dice el doctor Estrada, podemos observar las diferencias que existen a nivel de, básicamente, de las proteínas estructurales, en donde podemos ver una coincidencia mayor entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Sin embargo, a pesar de ello, sí podemos ver diferencias importantes, como es con respecto a la localización y a la presencia en SARS-CoV-1, la presencia de proteínas no estructurales como 3A y 3B. ¿Okay? Este virus, el genoma de este virus, tiene al menos 6 marcos de lectura abiertos y codifica para 4 proteínas estructurales. Esas proteínas estructurales son las que forman parte del virión, son las que se han hecho famosas en todos los esquemas y en todas las microfotografías. Las otras 16 proteínas no estructurales y 8 accesorias, esas proteínas se encargan de participar durante la replicación viral, durante el ensamblaje, y también participan en los mecanismos de inmunidad hacia el huésped, de evasión de la inmunidad hacia el huésped. Bien, ¿cómo se lleva a cabo este ciclo de replicación? El ciclo de replicación inicia cuando el virus ingresa a la célula blanco a través de la interacción del virus con su receptor, ayudado por una proteasa, que es la que activa a la proteína S para que este evento se dé. Este virus entonces ingresa por un mecanismo de endocitosis mediado por receptor, y una vez que se encuentra en este endosoma, es capaz, a través de su péptido de fusión presente en la proteína de espícula,
de salir y de encontrarse en el citoplasma, en donde se lleva a cabo simultáneamente la replicación y la traducción del genoma viral, como lo podemos observar aquí. Todos estos eventos se llevan a cabo en el retículo endoplásmico, que es donde el virus va a adquirir su membrana de envoltura, convirtiéndolo en un virus envuelto a lo largo de su pase por las diferentes regiones membranosas de la célula hasta formar estas vesículas y salir de la célula blanco, así e infectar a otras células de nueva cuenta. Yo les decía que les hablé un poco acerca de las proteínas estructurales del virus, la N, la M y la E. La E es una proteína, la proteína N, que es la de la nucleocápsida, es una proteína que también es interesante y es importante, ya que de acuerdo a lo aprendido en otros virus como MERS y como SARS, es una proteína también bastante inmunogénica, no tan inmunogénica como la proteína S, que aquí les muestro. Aquí podemos ver en color azul el tamaño del gen, aquí en azul podemos ver desde el principio hasta el final el genoma completo del virus SARS-CoV-2 y en color rosa podemos ver la secuencia que codifica para la proteína de nuestro interés, que en este caso es la proteína de espícula. La proteína de espícula es, como les decía, una proteína bastante interesante. Está formada por dos dominios. Ay, Dios mío. Está formada por dos dominios, el dominio S1, por dos subunidades o dominios, S1, o bien, y además el S2. En el dominio S2 tenemos una región bien interesante, que es en donde se encuentra el péptido fusogénico, que permite el ingreso de la célula del virus hacia el interior. Tenemos una región transmembranal hacia la derecha, en el extremo carboxilo terminal, y tenemos en el color verde, podemos observar una región muy interesante que es un sitio polibásico. Este sitio polibásico de corte no es un sitio que se encuentre presente en SARS-1, es un sitio que se encuentra presente en virus que han sido descritos como muy patogénicos, como es MERS y como es incluso el virus de la influenza. Este sitio de corte está formado por una prolina, por dos argininas y por una alanina, aquí en el color verde, que es lo que alcanzamos a ver. Abajo se hace una amplificación de esta zona de color verde, en donde se puede ver la comparación de esta región, de diferentes virus, de SARS-CoV-2, del virus que se ha encontrado en murciélagos, la secuencia del pangolín y otros coronavirus, en donde podemos ver la ausencia de esa región interesante, que es la que predispone, o la región de corte, pues por una proteasa, la proteasa que ya describimos, que se encuentra en la superficie de la célula blanco. Con respecto al dominio S1, lo podemos observar ahí. Podemos observar que ahí tenemos una región bien importante, que es el dominio de unión al receptor, o la región conocida como famosísima RBD. Tenemos una secuencia de secreción en el extremo amino terminal, pero aquí podemos encontrar la amplificación hacia abajo. Por favor, veamos, y también de nueva cuenta se puede ver la comparación de otros genomas, de nueva cuenta de murciélago, de pangolín, de SARS-CoV-1 y de otros SARS que se encontraron o que están localizados en murciélagos. En color azul podemos ver los aminoácidos, que son los que interactúan básicamente con el receptor. El receptor de este virus es el receptor, es una enzima, la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2, conocida ya también hasta en los periódicos. Y bueno, en azul son esas regiones las que interactúan con la molécula del virus. Aquí, de nueva cuenta, les presento una caricatura muy sencilla en donde podemos ver a la proteína S, que conformacionalmente se acomoda formando o toma una estructura en trímeros, 3 moléculas de la proteína de espícula, que se abren como si fuera un trébol, y hacia arriba tenemos el dominio S1, y podemos ver el receptor en la figura A.
podemos ver cómo se aloja el receptor que se encuentra en la membrana celular y cómo esto va a permitir el ingreso a la célula. A su derecha tenemos en el inciso B una fotografía pues hecha de acuerdo a los estudios cristalográficos, en donde vemos cómo se está alojando a la proteína a la proteína S en un estado de prefusión y al receptor AC2. Me gustó mostrarles hacia abajo estos modelos en donde se representa SARS-CoV-1 interaccionando con su receptor, así como SARS-CoV-2 interaccionando con su receptor, y en donde se muestran la manera un poco diferente de interactuar de ambas proteínas, de estos dos virus diferentes, con el receptor RBD, con el receptor AC2, perdón. ¿Qué necesitamos o qué se necesita o qué es muy importante cuando se trata de diseñar y de elaborar vacunas? Bien importante conocer la respuesta inmune adaptativa contra el virus SARS y la respuesta inmune innata. Esto es fundamental para poder conocer cuáles son los blancos de inmunidad más importantes en una población total, para poder saber, para poder distinguir cuál sería el blanco más apropiado que pudiera estar induciendo una respuesta inmune protectora. Pero bien, cuando el virus ingresa a la célula blanco, como lo vemos en la célula grande en azul, podemos observar cómo el virus ingresa a la célula y ya en el endosoma tenemos moléculas bastante conocidas y con las cuales estamos bastante familiarizadas, como son TLR7 y TLR8, que son moléculas que van a censar o detectar la presencia de un RNA extraño. Entonces, estas son las primeras moléculas que van a dar una señal a través de una vía de señalización mediada por MID88 para que se lleve a cabo la activación del factor de transcripción NF-kappa beta, que una vez que se activa o se fosforila va a ingresar a la célula, al núcleo celular, va a unirse al DNA y se van a activar la producción de diferentes moléculas proinflamatorias como son IL-6, TNF, y de la misma manera, en el citoplasma tenemos otras moléculas que también se encargan de detectar la presencia de RNAs extraños, ajenos al virus, y que son detectados a través de moléculas de la familia de las helicasas como RIG1, como MDA5, y que también son moléculas que van a llevar a cabo, a desencadenar una vía en donde el objetivo fundamental es la activación de dos factores de transcripción como son IRF7 y IRF3, que van a ser translocados al núcleo de la célula y que también se van a unir o van a interactuar con el DNA para promover la síntesis de diferentes moléculas con actividad antiviral. Todas estas moléculas que se están liberando debido a la presencia del virus, debido a la presencia del RNA, se conoce como que la célula establece un estado antiviral. En ese estado antiviral se van a producir además otras moléculas, aproximadamente 300 moléculas con actividad antiviral, con la finalidad de tratar de controlar la infección no de la célula infectada, sino de las células aledañas. Una vez que esto ha ocurrido y que no ha sido controlado el virus por la inmunidad innata, este virus puede ingresar, a su derecha podemos ver el esquema, puede ingresar a las células presentadoras de antígenos, a las células dendríticas, a los macrófagos, ya sea por endocitosis, en este caso, ya sea a través de las diferentes moléculas que son liberadas debido a la degradación de algunas partículas virales que no fueron exitosas en la infección, y de esta manera estas células tan importantes son capaces de presentar el antígeno a las en el contexto de moléculas de clase 1 o de clase 2 a las células linfocitos T, a los linfocitos T que tendrán que a los linfocitos T que van a activarse, a proliferar para tener células T de memoria
y tener las células CD4 y CD8 capaces de liberar diferentes citocinas que van a mediar la respuesta para que las células B puedan diferenciarse en células plasmáticas y producir los anticuerpos específicos contra la proteína de espícula. Abajo quisiera yo mostrarles una gráfica de cómo se lleva a cabo el desarrollo, cuál es la cinética de la aparición de los diferentes anticuerpos. Podemos observar que el tiempo de incubación, el periodo de incubación del virus es aproximadamente entre 7 y 14 días y podemos observar aquí cómo empieza a aparecer la IgM en esta curva en color verde y aproximadamente llega a su pico máximo en el día 14 y justo en el día 14 es cuando empiezan a aparecer justamente los anticuerpos de clase IgG. Estos anticuerpos son muy importantes ya que en estos anticuerpos de clase IgG vamos a encontrar diversos anticuerpos específicos contra la proteína S y muchos de ellos con capacidad neutralizante para evitar y controlar la infección. Pero bien, ya una vez que dimos un panorama breve acerca de la enfermedad, bueno, en esta diapositiva me gustó muchísimo porque podemos observar cómo el virus está inundando el mundo completo, ¿no? Tenemos un problema muy grave, personas en todo el mundo usando cubrebocas, hospitales rebasados con pacientes, por lo cual es necesario, es urgente el desarrollo de nuevos medicamentos, de fármacos, pero también de vacunas, tratamientos para curar la enfermedad, para tratarla, y vacunas con fines profilácticos, ¿sí? Pero para ello necesitamos comprender la interacción que existe entre el virus SARS-CoV-2 y el sistema inmunitario del huésped. Aquí hay una gran ventaja, tenemos una ventaja hacia el SARS-CoV-2. ¿Cuál es esa ventaja? Que afortunadamente se tenían ya bastantes antecedentes con las otras epidemias presentadas como SARS-1 y como MERS y que afortunadamente dieron idea de qué era lo que, hacia dónde se podría dirigir todos estos esfuerzos. Se tiene que conocer la inmunopatología para que permite la progresión de la enfermedad. Se debe de saber también las moléculas más inmunogénicas del virus. De nueva cuenta, afortunadamente los otros dos, la experiencia con MERS y con SARS-1, nos permitieron saber que justamente la proteína S era la proteína más importante para el desarrollo de vacunas y para el desarrollo de pruebas de diagnóstico. Por lo tanto, este otro punto que también es muy importante, como es conocer los antígenos hacia el cual está dirigida la respuesta inmune protectora, es un conocimiento que se tenía incluso casi antes de que la pandemia se convirtiera, en lo que es ahora, ¿no? Pandemia, ¿no? Cuando apenas existía el primer brote. Bien. Entonces, son importantes, son útiles las vacunas, pero por supuesto que sí. Lamentablemente, actualmente nos enfrentamos a problemas de salud debido a diversas enfermedades por la necedad, sinceramente lo considero así, de muchos individuos de vacunarse. Aquí tenemos toda la historia de bastante hacia atrás, de las vacunas que han sido útiles y que han salvado miles de millones de vidas, como es la viruela, la rabia, la difteria, tuberculosis, después de la Segunda Guerra Mundial, polio, sarampión, rubiola, paperas, hepatitis, y bien, ¿cómo no pensar en una vacuna? ¿Cómo no desarrollar una vacuna? ¿Cuáles son las características más importantes que debe de tener una vacuna efectiva? Tiene que inducir anticuerpos neutralizantes, sobre todo cuando se trata de virus, ya que los anticuerpos neutralizantes van a impedir que el virus ingrese a nuevas células. Por eso se conoce como anticuerpos neutralizantes, porque están dirigidos hacia la región que interacciona directamente con la célula blanco para que pueda ser susceptible a ser infectada. Se debe de inducir una respuesta celular también de tipo T protectora. Es clave, ya que para que se tenga una buena respuesta de anticuerpos tiene que existir también una respuesta de células T bastante eficiente. Pero también debe de haber consideraciones prácticas, ¿no? Como es
se tiene que tener una vacuna a bajo costo, se tiene que tener una vacuna que sea estable, que sea fácil de transportar, que tenga o que más bien que no tenga que tener una cadena fría. Es deseable porque eso afecta la calidad de la vacuna. Que esta vacuna no tenga efectos secundarios, tiene que ser una vacuna segura para que los individuos no se enfermen debido a la vacuna, y también debe de proteger contra la enfermedad cuando llegue el patógeno, y que esta inmunidad debe de ser de larga duración contra la enfermedad. Actualmente hay una serie de artículos en la bibliografía en donde nos hablan que la infección causa una inmunidad de corta duración, que la inmunidad puede ser muy corta, que no existen anticuerpos después de un mes. Existe una serie de información que ha surgido, a lo largo de estos meses, haciendo un comparativo con MERS y con SARS. Estos virus pueden inducir una memoria de aproximadamente 2 años. Entonces, el desarrollo de una vacuna tiene un reto todavía mayor, ya que se tiene que tener una vacuna en la cual podamos lograr o se pueda lograr una inmunidad de larga duración. En este caso, ¿cuáles son los requerimientos necesarios para desarrollar una vacuna contra SARS-CoV-2? Necesitamos que la vacuna tenga la capacidad para inducir estos anticuerpos, pero en la mayor parte de la población, ya que todos somos vulnerables a ser infectados por SARS-CoV-2. Que el nivel de anticuerpos por esta vacuna proporcione protección total contra la enfermedad, que las células B de memoria específicos y que se diferencian a células plasmáticas para producir los anticuerpos neutralizantes sean de larga duración. Evaluar los eventos adversos es fundamental, porque es posible encontrar un fenómeno bastante conocido también para todos aquellos que trabajamos en dengue, como la infección facilitada, que se ha reportado de manera frecuente en SARS y en MERS, así como, en dengue, que es en donde la mayor parte de la gente lo conoce. Pero también existe una enfermedad respiratoria conocida como ERD, que es muy frecuente en individuos inmunosuprimidos y que es muy frecuente debido a las vacunas. Esta vacuna debe tener la capacidad de inducir una respuesta inmune celular y humoral para una máxima protección, es decir, ambas. Anteriormente, históricamente hablando, para poder elaborar una vacuna y para poder desarrollarla, era un proceso aproximadamente de 9 a 14 años. Hoy por hoy no tenemos una vacuna eficiente contra HIV, vacuna que fue prometida desde hace muchísimos años, y hoy por hoy no podemos tener esa vacuna. Contra dengue tampoco la tenemos de manera exitosa, ¿sí? Entonces, son procedimientos que se llevan mínimo de 9 a 14 años con las antiguas plataformas, con las antiguas metodologías. ¿Por qué? Porque primero hay que identificar el antígeno, evaluar en la población cuál es la proteína más inmunogénica para ser seleccionada y considerada para la elaboración de una vacuna. La producción del antígeno se tiene que estandarizar, se tiene que establecer, y después a todo esto probarlo en modelos animales, que es la fase preclínica, en cultivos de tejido, en modelos animales. Todo esto que consideramos como ensayos preclínicos, que se lleva pues aproximadamente unos 4 años, 5 años, para después de empezar con la fase clínica o los ensayos clínicos, la fase 1, en donde normalmente se prueban aproximadamente 100 individuos, menos de 100 individuos. En la fase 2 se prueban un mayor número de individuos, pero en la fase 2 se va a considerar la edad, se considera la raza de los individuos, el estado inmunológico de los individuos, si son mujeres embarazadas o no, el estatus incluso socioeconómico.
Una vez que esto ocurrió, viene la prueba de concepto y después la fase 3. La fase 3 consiste en llevar a cabo estudios multicéntricos en diferentes hospitales y multinacionales en diferentes países para probar que efectivamente la vacuna es efectiva. Todos estos años, todos estos eventos se han llevado a cabo para la mayor parte de las vacunas que hoy conocemos. El desarrollo de nuevas metodologías ha permitido que todo este proceso tan tortuoso se acorte, y más cuando tenemos un reto como el que tenemos actualmente, como la pandemia por SARS-CoV-2. Esta nueva metodología fue implementada recientemente, se ha ido desarrollando a lo largo de diversos años, pero se implementó ya para uso humano estas plataformas rápidas en enfermedades como los brotes de ébola que se dieron en el 2016. Pero, ¿qué es lo que ha permitido el desarrollo de estas nuevas plataformas? El otro día escuchaba una conferencia, y una de las cosas que definitivamente a mí me impactó muchísimo y que es bien cierto es el hecho de tener la capacidad de secuenciar los genomas. Es posible que esos genomas sean compartidos alrededor del mundo y que con base a la secuencia se puedan diseñar muchísimas estrategias, se puedan diseñar y se puedan sintetizar artificialmente muchos genes, que es lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿sí? Entonces, las vacunas para COVID-19, pues no ha habido fases preclínicas realmente, ¿no? Porque todo el estudio y todo el desarrollo se ha tratado de hacer y de dirigir todos los esfuerzos hacia la fase 1, en donde se han probado diferentes voluntarios con las diferentes metodologías que se han empleado para el desarrollo de estas vacunas. Algunos de estas vacunas ya se encuentran afortunadamente en fase 2, se han probado, ya más adelante les platicaré a lo largo de esta plática de cuáles son. La fase 3, en donde se probarán ya miles de individuos para posteriormente, ojalá y tengamos la vacuna apropiada. ¿Cuáles son los principales tipos de vacunas? Las vacunas convencionales, como ya había yo comentado, que eran las vacunas en el pasado y que son las que han tomado tantos años para su desarrollo, son aquellas vacunas utilizando al virus completo, como el virus inactivado o el virus atenuado, ¿sí? En este caso, el procedimiento es muchísimo más largo, más tortuoso, pero afortunadamente en la actualidad conocemos ahora cómo conocemos a las vacunas utilizando vectores virales. Estos vectores virales, estos virus que en realidad se usan como vectores, pero son virus que se utilizan, bastante conocidos, que se conocen sus características inmunogénicas y patogénicas, y dentro de estos tenemos virus como adenovirus, como la misma vaccinia, como sarampión, entre otros, ¿sí? De ahí tenemos a estas otras dos opciones, que es hacer vacunas utilizando proteínas como tal, acompañándolas con adyuvantes, que son vacunas con proteínas. Aquí la ventaja que se tiene es que se puede combinar diferentes proteínas en una sola dosis, pero aquí la gran desventaja que se tiene es que es necesario utilizar adyuvantes apropiados para que la respuesta inmune sea lo suficientemente efectiva. Y tenemos las vacunas de ácidos nucleicos, de los cuales hay poca confianza o un poco de miedo, reticencia de la población hacia este tipo de vacunas de ácidos nucleicos. También se tienen otro tipo de vacunas, como son las vacunas con pseudovirus, ¿no? En donde son virus que no se replican, pero que cuando se transfectan o se meten a una célula blanco, se puede ensamblar completamente la partícula viral, pero sin genoma, y bien, de esta manera estos virus no son infecciosos. Actualmente les quiero mostrar, esta es una gráfica bastante interesante y bastante impactante, porque en esta gráfica les puedo comentar que hay 115 proyectos hasta mayo
mayo de este mayo que acabamos de pasar, 115 proyectos de vacunas alrededor del mundo, lo cual no es malo porque yo estoy convencida que se necesita más de un candidato, más de una vacuna para que podamos resolver esta pandemia. Entonces, de esos 115, existen 78 proyectos. En la gráfica, donde están varios colores, podemos observar el número de proyectos en el eje de las Y, en el eje de las X. Podemos ver aquellos que están proyectos ya registrados, los que no se encuentran registrados, y hacia la derecha tenemos a los proyectos que se encuentran en fase preclínica y en aquellos que se encuentran en la fase 1. En color blanco podemos observar que son los virus, en color blanco y azul, que es lo que quisiera llamar su atención. Tenemos a las vacunas con virus atenuados y con los virus inactivos. Como se pueden dar cuenta, son muy pocas las propuestas que hay. Si vemos en la barra 1 y si vemos en la barra 3 y 4, pues el número de estas propuestas son muy pocas. Podemos ver después a las en color gris, no, más bien es azul, las vacunas utilizando vectores virales, y podemos ver que hay varios proyectos en el mundo en color azul, el azul un poco más oscuro. Tenemos 8 registrados, y en la fase preclínica pues se ve ahí también que se encuentran 2 proyectos de los mismos, como en la preclínica y en la fase 1. Después tenemos otros candidatos a vacuna, como son utilizando proteínas recombinantes, los 2 y de péptidos en color rosa. También hay un buen número de propuestas, tanto registradas como en fase 1, como en ensayos preclínicos, perdón, y en la fase 1. E interesantemente podemos ver en color gris claro, en la barra número 1, 8 propuestas de vacunas de DNA, y en color amarillo de vacunas de RNA. Pues es un buen número de candidatos de este tipo de vacunas. Y interesantemente, en la fase preclínica y clínica, en la fase preclínica y fase 1, podemos encontrar la presencia nuevamente de esos prospectos de vacuna de DNA y de RNA. Bien, abajo, en este otro análisis también bastante interesante y hasta cierto punto, no sé cómo llamarlo, no sé si, no podría decir es la verdad, es la realidad, ¿no? La vacuna es un gran negocio, y aquí lo que podemos ver es el número de proyectos, y a su derecha el número de proyectos en el eje de las X, el número de proyectos en Norteamérica, en China, en Europa y en Asia. ¿Y qué podemos ver? Los diferentes colores nos dicen cuál es el apoyo económico o cuáles son los recursos que se están empleando para el desarrollo de estas vacunas. Y bueno, les decía, es un muy buen negocio las vacunas. Tenemos en color rosa la mayor parte de los proyectos, en mayor número, de la industria privada. En color azul claro, la academia. Tenemos 7 en Norteamérica. En China tenemos confirmados 9, en Europa 9, 3, tenemos en Australia también tenemos, pues no aparece ni el número, ¿sí? Y con fines de lucro, pues podemos ver que el número se abate considerablemente. No importa, lo importante es lograr tener una vacuna que pueda resolver la pandemia. Aquí en esta tabla les quiero mostrar cuáles son los prospectos vacunales que se encuentran más avanzados. Hasta arriba tenemos el candidato de la Universidad de Oxford, que se encuentra en fase de prueba 2. Es una vacuna, utilizando un adenovirus que ahorita vamos a explicar, y que es
liderado por la Universidad de Oxford, por el Instituto Jenner. Tenemos en segundo lugar, bastante avanzada, a la vacuna de RNA, conocida como RNA 1273, producida por la compañía Moderna y en colaboración con el NIH, con todos los institutos más bien de salud de Estados Unidos. Se encuentra en fase 2, que ya les pasaré ahorita más adelante. Y así podemos ver vacunas inactivadas que se encuentran en fase 1, producidas o más bien lideradas por en China, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, por diferentes compañías, y así hacia abajo podemos observar el desarrollo de todos estos prospectos. Ojalá y varios de ellos salgan adelante. Bien, para poder evaluar o para poder valorar una vacuna, es necesario tener modelos en la parte, en este caso de SARS-CoV-1, a la par junto con la fase 1 se han evaluado, o más bien no solo a la par, sino de manera rápida, se han evaluado diferentes modelos animales, siendo el mono uno de los más prominentes. Para que un animal pueda llegar a ser un verdadero modelo para una enfermedad y para evaluar una vacuna, debe de recapitular todos los síntomas y signos de la enfermedad en el humano. Es muy difícil conseguir esto, y bien, pues uno de estos es el mono. Sin embargo, el número de animales disponibles pues es bajo. Es ventajoso porque tiene características filogenéticas al humano y siempre se ha usado con fines de investigación. El gato, interesantemente, para este virus, para COVID-19, es una mascota para muchos individuos. No es ampliamente utilizado precisamente en parte por ello, pero también porque es un animal bastante agresivo, no es un animal que se use comúnmente en el laboratorio, pero sin embargo este animal puede presentar edema pulmonar letal con SARS-CoV-2 y se han observado también infecciones naturales en este animal. El hurón es otro modelo que ha sido usado sobre todo para influenza. En este caso, permite el estudio de síntomas como la fiebre y la tos, pero no está muy claro el modelo pulmonar para SARS-CoV-2 como pudiéramos imaginar o esperar. Otro de los modelos que ha sido bastante utilizado es el hámster dorado. En este caso es un modelo bastante útil, ya que tiene alta homología con los humanos en la expresión del receptor AC2. No es muy usado ampliamente, pero sí se ha usado ya en algunos modelos vacunales de SARS-CoV-2. En este modelo se encuentran, pues se pueden demostrar la inflamación, y se ha podido demostrar también lesiones pulmonares. El ratón es una herramienta, como todos los que nos dedicamos a la inmunología, fundamental, ya que se pueden hacer ratones transgénicos, ya que se pueden hacer ratones humanizados y podrían convertirse en los modelos ideales. ¿Por qué? Por su tamaño, porque existe una amplia gama de herramientas para investigación de estos animales. La respuesta contra el ratón se ha caracterizado ampliamente a lo largo de los años, y pues a pesar de que hay diferencias o que no corresponde a un modelo exacto para COVID-19, sin embargo hay estrategias para poderlo utilizar como un buen candidato, como un buen modelo. Bien, empezaremos a describir sobre las vacunas. Aquí en este diagrama traté de representarles las vacunas con virus atenuados y con virus inactivados. Aquí a la derecha, a la izquierda, en color azul, podemos ver un virus inactivado. En este virus inactivado vacunal no es capaz de replicarse en el individuo, pero es un virus completo. Va a inducir una inmunidad, pero esta inmunidad generalmente no tiene larga duración y pues lamentablemente se requiere más de una dosis, encareciendo una propuesta vacunal. En color gris tenemos un virus defectuoso, que sería un virus atenuado. Esta atenuación, existen diversas metodologías o estrategias para poder atenuar a un virus. ¿En qué consisten?
en hacer pases continuos de un virus patógeno, hacer pases en diferentes cultivos celulares hasta llegar a tener una variante que sea capaz de infectar, pero que no induzca, que no produzca enfermedad y que sea lo suficientemente inmunogénico. ¿Cuál es la gran desventaja de este tipo de vacunas utilizando estos virus inactivados, virus atenuados? Pues que no sabemos qué tan estable, se debe de investigar suficientemente si esa atenuación o ese defecto no se recupera para convertir en este virus en un virus competente a lo largo de los diferentes pases o al momento que se utiliza para una infección. Este tipo de vacunas está contraindicado, sobre todo en aquellos, a veces en mujeres embarazadas, pero también en personas que padecen enfermedades de inmunodeficiencia. Y en este caso, en los dos casos es fundamental una cadena fría suficientemente conservada a lo largo del transporte de este tipo de vacunas. ¿Cuáles son las desventajas más importantes de este tipo de vacunas? Pues lo que ya les decía, pueden poseer virulencia residual o ser capaces de revertir esta virulencia. Este tipo de vacuna puede ser patogénica si se administra inapropiadamente o en casos de inmunodeficiencia. Puede estar contaminada ya que se crecen generalmente en células de diferente especie y por lo tanto puede llevar otras infecciones al momento de vacunar. Muy difícil almacenarla, muy difícil continuar con la cadena fría, sobre todo en zonas en donde no existen las posibilidades de mantener en frío este tipo de vacunas. Interesantemente, y uno de los recientes reportes, hay una de los prospectos de estas vacunas utilizando esta variante atenuada de SARS-CoV-2. En este caso, esta variante tiene una deleción en la unión entre el dominio S1 y el dominio S2. Este virus fue aislado de un paciente, se llevaron a cabo diversos pases en células Vero y después de esos pases se encontraron, aquí podemos ver en color rojo, en el recuadro rojo, la secuencia del virus original de la cepa silvestre de este paciente y comparado con la secuencia en esta región, en la unión S1-S2, de estos dos dominios, de un virus, del virus de murciélago y dos de estas mutantes. Y aquí podemos observar cómo esta deleción de aproximadamente 27 nucleótidos afecta y podemos ver cómo desaparece esta región en donde se lleva a cabo, ¿se acuerdan que les mencioné? Es una región de corte del receptor que se encuentra en la superficie de la célula, la proteasa, que colabora para que el virus ingrese a la célula blanco. Aquí podemos ver cómo estas mutantes, al igual que este virus de murciélago, carecen de esos 4 aminoácidos, prolina, arginina, arginina, alanina, y está ausente. Entonces, cuando hacen el análisis en un gel, hacen el corrimiento de este genoma, a la derecha podemos observar cómo la cepa silvestre pesa un poco más que la mutante debido a la ausencia de esas 27 o 30 nucleótidos. Virus atenuado fue utilizado para inocular justamente hámsters dorados, ¿sí? Estos para probar precisamente su capacidad de infección. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en el diagrama de abajo? Podemos observar cortes del pulmón de estos animales que fueron inoculados con este virus y podemos observar en color verde la presencia del virus. Se puede observar a los 2 días posinfección. La cepa mutante no se observa. En la cepa silvestre se observa el color verde. A los 4 días se observa un poco más de señal en la mutante, pero una señal tremenda justamente en los pulmones de aquellos animales que recibieron al virus silvestre de coronavirus. Cuando se hizo el análisis de
de la carga viral en la tráquea, se pudo observar que justamente había carga viral solamente en aquellos animales que habían sido infectados con la cepa silvestre, pero no así con los que habían sido inmunizados con la mutante. Abajo podemos observar la carga viral también que se analizó en el pulmón, justamente al día 2 y al día 4, y de nueva cuenta podemos observar cómo en aquellos que fueron inmunizados con la cepa salvaje se ve la presencia del virus en contraste con lo que se observa con aquellos que fueron inoculados con la cepa vacunal en color rojo. Otra de los candidatos que también últimamente han sido bastante populares es utilizando el virus inactivo. ¿Qué hicieron para esta estrategia? Utilizaron a la derecha en el inciso A, podemos ver diferentes aislados, diferentes virus de diferente origen. Se utilizaron varios de China, de Italia, de España, de Suiza, del Reino Unido, con la finalidad de tener una mezcla representativa de aislados de diferentes países. Entonces, una vez que se tuvo toda esta mezcla de virus, este virus se produjo en un abasto en células Vero para después una serie de procesos inactivarlo con beta-propiolactona, que es un reactivo que se usa muy comúnmente para inactivar, y posteriormente se purificó, y con este virus purificado se inocularon junto con un adyuvante modelos animales. Sí, se inocularon ratones, se inocularon también macacos, y bueno, aquí podemos ver los resultados, ¿sí? Aquí podemos ver en la primera gráfica el análisis que se tiene de la respuesta de anticuerpos que presentan estos animales vacunados con dos diferentes dosis, con dosis de 3 microgramos y de 6 microgramos, y el control. Podemos ver el título de estos anticuerpos en un ensayo convencional de ELISA, utilizando 3 antígenos diferentes, la proteína S, el dominio RBD y la proteína de la nucleocápside. A los diferentes días 7, 14, 21 y 29, podemos ver en todos los casos que a las dos dosis, a la dosis de 3 y de 6, se observa una buena cantidad de anticuerpos específicos contra estas 3 moléculas. El hecho de que existan anticuerpos específicos contra estos elementos es importantísimo, pero lo más importante es saber que estos anticuerpos tienen capacidad neutralizante. Por esa misma razón, se evaluó la carga viral, el número de copias de la carga viral en la garganta de estos monos que fueron inmunizados, y en color, de nueva cuenta, en color, en el eje de las Yes podemos ver la cantidad de copias del RNA viral a los diferentes tiempos, y podemos observar en color rosa y en color azul cómo la cantidad de copias es menor en aquellos animales que fueron vacunados con esta vacuna, en contraste con lo observado en aquellos que no fueron vacunados con la vacuna. A la derecha da cuenta el análisis de la carga viral, pero en diferentes bueno, básicamente en el pulmón, pero en diferentes regiones pulmonares, en donde podemos observar así, a grandes rasgos, se analiza el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la parte superior, la parte inferior, pero básicamente a grandes rasgos podemos observar cómo la carga viral que se pudo encontrar siempre fue muy pequeña a ambas dosis, a 3 y a 6 siendo la mejor a 6 microgramos por dosis. Otra de las plataformas que ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, y a lo largo últimamente ahorita que se está desarrollando la vacuna contra SARS-CoV-2, es el uso de los adenovirus. El uso de los adenovirus es bastante útil,
ya que tienen un amplio tropismo celular, pueden infectar diferentes células que estén en proceso de replicación o no. Hay un gran número de estos serotipos de adenovirus. Se pueden aplicar por diferentes vías sistémicas, por mucosas. Son especies específicos. En este sentido, es importante mencionarlo, ya que una de las propuestas de la propuesta de la vacuna de Oxford con AstraZeneca es utilizando un adenovirus de chimpancé. Sin embargo, otras compañías y otras plataformas utilizan el adenovirus 5, que es otro adenovirus que es también bastante útil, hacia el cual hay una respuesta inmune muy común en los individuos, pero este adenovirus 5 ha sido modificado genéticamente. Esa es la gran ventaja con los adenovirus. Ha sido modificado genéticamente para disfrazarlo y evitar que los anticuerpos presentes en individuos que han sido infectados con adenovirus 5 puedan reconocerlo y eliminar a este virus antes de que se establezca una respuesta inmune contra la proteína de interés. Entonces, aquí podemos observar en la figura cómo este virus puede ser modificado en color verde y cómo en la figura de abajo podemos ver cómo es posible introducir el genoma de nuestro interés o la secuencia de nuestro interés en el adenovirus para de esta manera lograr que ingrese a la célula, que infecte a la célula y que se produzca la proteína de interés para iniciar una respuesta inmune. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los adenovirus recombinantes? Pues que estos adenovirus tienen la capacidad de hospedar hasta 35 kilobases, genomas de 35 kilobases. Les recuerdo que la proteína de SARS-CoV-2 es una proteína que mide aproximadamente 3.800, 3.400 nucleótidos. Otra ventaja es que induce, es decir, es una alternativa bastante viable para la vacuna, para el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2. Induce altos niveles de anticuerpos, son virus bien ubicuos, infectan múltiples tipos celulares y, como decía, se puede modificar su tropismo. Hay alta transferencia génica, pero además otra de las cosas muy importantes es que tienen una baja patogenicidad, una baja toxicidad y son capaces de inducir una respuesta CD8, una respuesta inmune humoral y una respuesta de células T, CD4 capaces de producir interferones y L2, es decir, células multifuncionales, y además también son capaces de generar o de inducir una respuesta inmune en mucosas cuando se trata de proteger contra enfermedades respiratorias. Aquí tenemos a la vacuna, esta diapositiva o esta figura está extraída justamente de la página de Oxford, y aquí tenemos de lo que les hablaba, de nueva cuenta un adenovirus, este adenovirus modificado, no patógeno para el humano, en donde se ha ensamblado, se ha introducido el genoma a su derecha de la espina o de la espícula del coronavirus 2, y a través de biología molecular se ha producido este virus recombinante, el ChAd Oxford 1, y es el prospecto de vacuna que se está ofreciendo por parte de Oxford, del Instituto Jenner. ¿Cuáles son los resultados? Que, por cierto, el día de hoy se espera el anuncio con bombo y platillo de los resultados clínicos de fase 1 obtenidos con este prospecto vacunal. Pero por lo mientras les muestro los resultados que se obtuvieron en monos vacunados con esta vacuna con una sola dosis. Y de nueva cuenta podemos observar la respuesta inmune en el eje de las Y y en el eje de las X, los días, una cinética en las dos primeras gráficas, y podemos ver en color rojo los animales vacunados y los que fueron vacunados solamente con el vector vacunal que tenía la proteína verde fluorescente incluida. Podemos ver a los diferentes, una vez que se hizo el reto en estos animales, a los diferentes días 28, 14 y 0, se puede observar la respuesta inmune
en todos estos animales, en color rojo, se ve una clara respuesta y franca respuesta positiva a medida que avanza el tiempo. Con respecto a el título de anticuerpos neutralizantes, que como ya les comentaba, es importante tener anticuerpos cuando se aplica una vacuna o cuando existe una enfermedad, pero algunos de los anticuerpos que son fundamentales para que exista protección son justamente los anticuerpos neutralizantes, y aquí se midieron los anticuerpos neutralizantes en la segunda gráfica y se ven títulos bastante importantes en estos monos infectados, retados, como podemos observar. Con respecto a la respuesta, el análisis de la respuesta T, podemos observar también una respuesta importante en los animales que fueron inmunizados. Claro, uno de ellos responde de mejor manera que los otros en comparación con aquellos que fueron vacunados con el vector. Pero algo que es bastante prominente es los cortes histológicos que podemos ver a su derecha. Es el análisis del pulmón, de las lesiones pulmonares que se observan. En la parte de arriba, en los 3 paneles de arriba, podemos observar el tejido pulmonar de los macacos inoculados, retados, vacunados con el vector vacío y vacunados con SARS-CoV-2, y podemos observar cómo hay gran infiltrado celular. Lo vemos en el órgano, en el primer panel, en el segundo un aumento y en el tercero a mayor aumento, en donde vemos cómo hay lesiones impresionantes y daño precisamente a nivel pulmonar. En contraste con lo que observamos en aquellos animales que fueron vacunados con la vacuna de adenovirus y retados con el virus, y se puede observar que el daño no es realmente importante. ¿En qué momento está esta vacuna? La vacuna ya está en la fase 1. Les decía yo que esta noche o este día, hoy en la tarde, iban a anunciar los resultados de esta fase 1. De hecho, ya se empezó también la fase 2. Yo les comentaba hace rato que aquí había que probar un número muchísimo mayor, una mayor variedad de edades. Son 10.260 adultos, se van a emplear o van a considerarse niños, se van a involucrar niños. Se ampliará el rango de edad para incluir edades desde los 56 a los 69 años, otro grupo de más de 70 años y un grupo de niños entre 5 y 12 años. A partir hace un par de semanas se empezaron a reclutar a los participantes de esta fase 2. Otro grupo de individuos que están también participando y que existe esa colaboración entre la vacuna, entre Oxford, AstraZeneca y Brasil, van a incluir individuos en Brasil. ¿Qué hay de las vacunas basadas en ácidos nucleicos? Las vacunas basadas en ácidos nucleicos, yo sé que mucha gente, o más bien poca gente, les tiene fe. Yo sé que las vacunas basadas en ácidos nucleicos, muchas personas no creen, yo sí creo, porque yo trabajé con estas vacunas, claro, en modelos animales, pero con muy buena eficiencia, ¿sí? Estas vacunas basadas en ácidos nucleicos son bastante útiles. ¿Por qué? Porque no hay un organismo vivo, porque no hay una infección, porque lo único que se utiliza, porque hay 2 tipos, las vacunas de ácidos nucleicos basados en DNA y las vacunas de ácidos nucleicos basados en RNA. Las vacunas de ácidos nucleicos basadas en DNA se utiliza un plásmido circular con un sitio con un origen de replicación, con un promotor fuerte que permita la expresión del gen que se introdujo de manera eficiente. Estas vacunas sencillas de producir y que son importantes porque son producidas a la velocidad de una pandemia, es decir, muy rápido. Estas vacunas pueden utilizarse se han utilizado en algunos modelos
animales, no se han utilizado, bueno, ya se están utilizando en humanos en esta pandemia, y se puede aplicar a través de la electroporación, porque lo que se intenta es lograr que el plásmido ingrese a la célula, al citoplasma de la célula blanco, como si fuera episomalmente, para que este virus pueda, para que este plásmido pueda posteriormente ser expresado por la célula que fue transfectada con este plásmido y producirse las proteínas de interés. Para ello, se puede hacer de diversas formas. Una de ellas es introduciendo una secuencia de secreción, una señal de secreción, para que la proteína que se produce en la célula blanco sea liberada al exterior extracelularmente y siga la ruta que sabemos clásica en inmunología, ser endocitada por las células dendríticas y seguir el proceso del que ya platicamos. El otro tipo de vacunas, las vacunas de RNA, consisten solamente en utilizar las secuencias de RNA codificantes para el antígeno de interés. Estas secuencias de RNA es una, aparentemente, creo que sí, es una estrategia bastante más viable, ya que el RNA va directamente hacia el citoplasma y es considerado o tiene lo ve la célula blanco como un RNA mensajero y empieza a sintetizarse, a expresarse la proteína de interés. Diremos los que nos preocupan las moléculas, las helicasas que se encuentran en el citoplasma, que podría ser detectado por las helicasas e inducir una respuesta. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que estos RNAs van incluidos en una fase lipídica para que puedan ingresar de manera segura a la célula blanco. ¿Cuáles son las ventajas históricas por las cuales las vacunas de DNA no han permeado tanto? Pues, las desventajas es que puede haber se pueden inducir anticuerpos antiácido nucleico, que ya de por sí en personas con enfermedades autoinmunes es un problema para ellos. Mucho se ha hablado y mucho se ha especulado a que ese DNA que se introduce episomalmente podría en algún momento integrarse al genoma del huésped. Existe una posibilidad, una en 1.000.000, pero bueno, existe ese temor. En este caso, el concepto, bueno, pues se restringe a proteínas y a péptidos, ¿sí? Pero ¿cuáles son las ventajas? Pues que este tipo de vacunas, al sintetizarse la molécula intracelularmente, y si esto llega a ocurrir en una célula dendrítica o en otro tipo de células, esta proteína puede procesarse en el contexto de moléculas de clase 1 y también de clase 2, y de esta manera puede inducir una respuesta muy eficiente tanto humoral como celular. Otra de las ventajas es que cuando se hace la construcción del DNA plasmídico es posible poner una o más moléculas de interés. Dependiendo del plásmido, estos plásmidos pueden soportar hasta su peso equivalente, es decir, si son plásmidos de 5.000 pares de bases, se pueden introducir secuencias hasta de 3.000, de 4.000. Yo introduje en una vacuna que preparé de uso animal una secuencia de casi 4.000 nucleótidos, con resultados eficientes. Es muy estable en calor este tipo de vacunas, es de fácil producción y de fácil producción a gran escala. A este respecto, si hay un candidato de esta vacuna, la vacuna es una vacuna de DNA y no 4.800 contra SARS-CoV-2. Arriba les pongo las fotografías de los plásmidos. Lamentablemente se ve muy pequeño, pero en negro podemos observar la presencia o la expresión de la proteína. Esta es simplemente la evaluación de los plásmidos para demostrar que se expresa la proteína antes de ser inoculado a los animales de experimentación. Y bien, lo que yo les comentaba, podemos observar a la derecha la evaluación de la respuesta inmune por ensayos de ELISA a 2 diferentes diluciones
utilizando diferentes antígenos, diferentes construcciones o diferentes plásmidos S1 que tiene la proteína completa, a la secuencia de la proteína completa S1 más 2, S1 que tiene el dominio 1, S1 más 2 tiene a la proteína con el dominio S1, a la secuencia que tiene a S1 y S2, a la secuencia que tiene RBD en el triángulo, a la secuencia que tiene solamente a S1 y otros más con algunas modificaciones. Bien, entonces aquí podemos ver los resultados que se tienen en el nivel de anticuerpos en el grupo control utilizando diferentes diluciones del suero y podemos observar que la respuesta es casi nula. Cuando se hace la comparación con los sueros diluidos de los animales que fueron vacunados, podemos observar la respuesta bastante efectiva que se observa en todos ellos a diferentes diluciones desde unos 50 a 250. Pero ya les decía yo que uno de los de la evaluación clave para determinar si la respuesta inmune es efectiva y por lo tanto protectora es la evaluación de anticuerpos neutralizantes que podemos observar aquí como en color azul es bastante eficiente en su modelo que ellos probaron. Bien, esta vacuna, ¿cuál es la situación de esta vacuna? Está iniciándose la fase clínica, en donde, número 1, la fase 1, en donde se inocularon 40 adultos sanos entre 18 y 50 años de edad. Esto se llevó a cabo en Estados Unidos y se utilizaron aproximadamente 1 o 2 miligramos de la proteína INO 4800. Son 2 dosis con un intervalo de 4 semanas y bueno, hasta el momento lo único que se sabe es que no tiene efectos adversos esta vacuna. Y continuaremos con las ventajas que tendría la vacunación con un RNA mensajero. Y bueno, en este caso las vacunas de RNA mensajero minimizan el riesgo potencial de la infección o de la inserción debido a que es un RNA mensajero que se degrada en el microambiente citoplásmico. Tiene alta eficiencia como inmunógeno debido a que se puede modificar este RNA para que sea más estable, tenga mayor duración y sea más eficiente en su traducción. Tienen alta capacidad para inducir anticuerpos neutralizantes, así como una respuesta eficiente de células CD4 y de CD8, perdón. Es posible producir RNA mensajero a gran escala. Esta tarde recibí un mensaje justamente de Michael Parkhouse cuando yo estaba en el postdoctoral, era mi jefe, y él me decía, aquí el problema es producir en grandes cantidades RNA para que sea suficiente para alcanzar a vacunar de manera generalizada. Pero bien, este es un problema que me imagino ya están abordando, ¿sí? En este esquema es un esquema muy interesante porque lo que yo les quiero mostrar es cómo el RNA es introducido a la célula blanco y cómo este RNA es capaz de inducir esa respuesta inmunológica a través de las células CD4, a través de las células T, CD4, CD8, y una vez que proteína es liberada al medio o secretada al medio, es ingerida por estas células dendríticas para llevar a cabo esta respuesta inmune que estamos comentando, ¿sí? Y bueno, perdón, aquí se me repite, no, es que me estoy yendo para allá, perdón. Bueno, aquí tenemos la página justamente de la vacuna basada en RNA mensajero, que es la mRNA 1273, es la plataforma que presenta la compañía Moderna en colaboración con NIH y en colaboración con todos los institutos de salud de los Estados Unidos. ¿En qué consiste esta propuesta vacunal? Pues consiste precisamente en contener a la secuencia que codifica para la proteína de espiga, pero en una conformación, le hicieron algunas mutaciones para tenerla en su conformación de prefusión y este RNA lo introducen en nanopartículas para poder ser aplicada a los individuos que van a ser vacunados. Este es un ensayo que se obtuvo en ratones
Y bueno, de nueva cuenta, espero que ya todos estamos familiarizados con esto, pero es la manera en que no es que sea repetitivo, pero es la manera en que se evalúan las vacunas. Aquí podemos observar 2 dosis de RNA y el análisis de la carga viral en los pulmones, y podemos observar a 3 dosis diferentes en el eje de las X con la vacuna de Moderna del RNA 1273, y podemos observar que cuando se aplica 1 microgramo es cuando se tienen los mejores resultados al compararse con aquellos animales que recibieron simplemente PBS como vacuna. Cuando se analiza el título de anticuerpos, se puede observar de nueva cuenta que la mejor dosis es aquella en la que se utiliza 1 microgramo, ya que es donde se obtienen los mejores títulos. Cuando se evalúa los ensayos, los anticuerpos neutralizantes, de nueva cuenta se puede observar que los mejores resultados son cuando se utiliza 1 microgramo de la dosis de esta vacuna. El día de ayer, mi amigo Leopoldo Santos me envió este artículo que más tarde llegó por diferentes medios, yo lo conseguí por diferentes medios. Es el primer reporte o el reporte preliminar de la vacuna de Moderna, la que les acabo de explicar, del RNA mensajero contra COVID, SARS-CoV-2. Y podemos aquí ver, lamentablemente se ve un poco difusa la imagen, pero podemos observar de nueva cuenta el título de anticuerpos. Aquí lo que hicieron fueron 3 grupos de 15 individuos adultos sanos de 18 a 55 años de edad. Se les aplicaron 2 dosis intramusculares, cada dosis con un intervalo de 28 días. Y se les dieron a cada grupo de 15 individuos diferentes dosis de vacuna de RNA, 25, 100 y 200 microgramos. Aquí podemos observar los resultados en el día 1, 15, 29, 36 y 45, y podemos observar cómo paulatinamente la respuesta de anticuerpos va incrementando a medida que pasa el tiempo, y no hay una gran diferencia entre usar la dosis de 25, de 100 y de 20 microgramos. Cuando se evalúan la respuesta de anticuerpos neutralizantes, también a su izquierda, se puede observar, es que no veo bien, no se alcanza bien la imagen. En la imagen del centro lo que hacen es determinar el número de copias virales también en estos individuos. Perdón, no es el número de copias, sí es el número de copias de los individuos que fueron vacunados, y podemos observar cómo también estos individuos presentan un incremento en la respuesta específica contra, la primera es la respuesta contra la proteína completa S, y después es la respuesta contra RBD o contra el dominio de unión al receptor. Mil disculpas. Porque a la derecha tenemos de nueva cuenta la presencia de la evaluación de los anticuerpos neutralizantes, y aquí podemos ver que a la dosis de 100 microgramos y de 25 se tiene una muy buena respuesta de anticuerpos neutralizantes. Estos son en los individuos adultos. Por cierto, las acciones de la compañía Moderna, de la compañía farmacéutica, el día de ayer repuntaron. Es decir, lo que simplemente confirmo lo que ya les había dicho. Es un negocio redondo la producción de vacunas. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios adversos que se reportaron con esta vacuna? En color amarillo, en color gris son efectos ligeros, después vienen medianos y después los efectos severos. Realmente no presentaron efectos demasiado graves, lo reporta el artículo. La gran mayoría de pacientes vacunados podemos ver dolor en las articulaciones, fiebre, solamente algunos cuando en la segunda dosis y cuando se aplicaban las dosis más altas, así como también todos los peores efectos adversos fueron descritos
después de la segunda vacunación, como lo podemos ver en color amarillo, que son los efectos adversos severos, y estos efectos adversos severos era justamente escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, en algunos pacientes síntomas generalizados locales, pero afortunadamente no pasaron a mayores los síntomas producidos por esta vacuna. Así es que esa es una muy buena noticia, creo que para todos. Hay que ver los resultados que nos presenten el día de hoy con la vacuna hecha en el vector adenoviral, ¿sí? Hay otros prospectos de vacunas, aquellos en donde se utilizan proteínas recombinantes mezcladas con adyuvantes de diferentes compañías, y bueno, algunos de ellos son muy pocos los que se han publicado hasta el momento, y bueno, yo creo desde mi punto de vista que los proyectos más avanzados son los que les acabo de mostrar. ¿Tenemos esperanzas o no? Creo que sí tenemos esperanzas. Tenemos aquí, quiero que centren su atención en las de ácidos nucleicos y en las vacunas basadas en vectores. Aunque antes de esto no había ninguna vacuna licenciada en donde se utilizaran ácidos nucleicos, se han desarrollado. Creo que, de hecho, hay una vacuna que se probó recientemente contra ébola, producida también por la Moderna, y más tarde también hay, con respecto a los vectores virales, hay una vacuna que se produjo por el mismo grupo de Oxford, en donde utilizaron adenovirus de chimpancé precisamente para otra enfermedad semejante como MERS, y con resultados bastante alentadores, y que por lo mismo tomaron la decisión de utilizar esa misma plataforma para el desarrollo de esta vacuna contra SARS-CoV-2. ¿Qué acciones se han tomado para afrontar esta pandemia? Entonces, han creado un marco de colaboración para compartir ideas sobre inmunidad natural y aquella que también es inducida por el candidato vacunal que se esté proponiendo. A esta estrategia se le llamó Operación a la Velocidad de la Luz, Operation Warp Speed. Es una colaboración que se estableció en Estados Unidos entre varios departamentos del gobierno federal de los Estados Unidos, que incluye a los servicios de salud y a los servicios humanos, y también agencias de energía, de asuntos de veteranos y principalmente del sector privado. Dentro de esta OWS están los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y 18 compañías biofarmacéuticas. ¿Cuáles son las actividades de la OWS? Pues mapear, reportar el mapeo de epitopos y el desarrollo de diferentes ensayos, el establecimiento de protocolos de muestras y el análisis inmunológico de reactivos que se vayan produciendo a lo largo del desarrollo de estas vacunas, que se lleve a cabo la recopilación de los datos sobre las respuestas inmunológicas, así como de los puntos finales para permitir el metaanálisis y los ensayos de correlación entre la protección y la vacuna. Y también comprometerse con los reguladores en los puntos finales, las agencias reguladoras de los puntos finales, para la evaluación clínica y la aprobación de las vacunas. Bien, mi plática la quiero terminar comentándoles esto. Más coronavirus se encuentran esperando en murciélagos salvajes, en primates y en roedores, listos para dar el salto a los humanos, para pasar de una especie a otra. Rasmussen comenta que la interrupción ecológica aumenta las posibilidades de que podamos encontrar a un patógeno que nunca antes habíamos visto, pero que podría replicarse incluso de manera muchísimo más eficiente en nosotros que en su huésped natural, como lo estamos viviendo con esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención. No sé si haya preguntas. Doctora Cedillo, le agradecemos esta excelente presentación del día de hoy de un tema que ha sido muy analizado
con respecto al desarrollo de las vacunas. Y bueno, sí, en realidad hay una cantidad importante de preguntas. Entonces, empezaré quizá por aquellas más frecuentes en el chat. Sí. La primera pregunta es si nos podría platicar un poco acerca de las vacunas que se están desarrollando en México y cuál es la infraestructura para poder materializar estas vacunas. Pues de las vacunas que se están desarrollando en México, pues sabemos lo que se ha reportado en los periódicos. Existen cuatro prospectos de vacunas. No conozco las plataformas, creo que pocos conocen o algunos conocen las plataformas que se están empleando. Con respecto a la infraestructura, yo me imagino, bueno, regresando a la misma, me imagino que deberán de ser estrategias muy semejantes, ya que creo que es bien conocido que los vectores virales son una buena estrategia para el desarrollo de vacunas. Por otra parte, la infraestructura, creo que hay infraestructura humana muchísima, hay muchísimos investigadores, gente que sabe muchísimo de vacunas, que puede desarrollar de una manera eficiente vacunas, infraestructura humana, infraestructura material, pues creo que es momento de inyectar recursos a compañías como, bueno, paraestatales como Birmex, como en los institutos en donde se desarrolla investigación, en implementar laboratorios BCL3 en lugares en donde no existen, pero que son estratégicos. Básicamente eso. Gracias. Gracias, doctora. Otra pregunta frecuente es si podría platicar un poco más acerca de la vacuna que se está desarrollando en Rusia. ¿Cuál es el fundamento y cuál es el estado en el cual se encuentra esta vacuna? La vacuna que se está desarrollando en Rusia, sinceramente no la recuerdo, no la busqué, siento decirlo, pero creo que está basada en, debe de haber varias estrategias, no me acuerdo en este momento, o más bien no revisé cuál es la vacuna que se está probando en Rusia. Muy bien, doctora. Otra pregunta tiene que ver con los parámetros inmunológicos que se están evaluando para la efectividad de las vacunas, ¿no? Usted hablaba que esencialmente un parámetro importante son los anticuerpos neutralizantes, pero existe la pregunta si se deben de evaluar también otros parámetros como algunos de la respuesta inmunina o la respuesta mediada por linfocitos T para evaluar la efectividad. Yo creo que es fundamental evaluar la respuesta inmune celular, células productoras de interferones, por ejemplo, cuantificarlas. Es necesario evaluar la capacidad que tienen también de proliferación, pero básicamente la capacidad de producir diferentes citocinas, diferentes mediadores, la capacidad de activarse. Creo que sí que es necesario algunos trabajos en donde están utilizando, donde se han probado las vacunas, se han medido. Sin embargo, he de decir que los ensayos o los estudios de la respuesta inmune celular son muchísimo más costosos. En todos los sentidos, desde la obtención de la muestra hasta el procesamiento de la misma y la evaluación de los diferentes parámetros. No quiero decir que no sea importante, creo que es fundamental. Y con respecto a la inmunidad innata, no lo sé, creo que no necesariamente sería tan importante, ¿no? Yo creo que más bien hay moléculas que se deberían de evaluar una vez que son los individuos vacunados precisamente para evaluar si no hay efectos adversos producidos por las vacunas, ¿no? No sé, la presencia de algunas citocinas, ¿no? Y L6, por ejemplo, ¿no? Pero creo que para tener una respuesta inmune con inmunidad, una inmunidad con a larga duración, básicamente lo que se tienen que medir son, en este caso particular, anticuerpos neutralizantes y una respuesta de células T, CD8, por ejemplo, también. Muy bien, doctora, gracias.
Otra de las preguntas frecuentes en el chat tiene que ver con la evidencia de la generación y de la duración de la inmunidad en los pacientes que se recuperan de la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué debería de hacer diferente la vacuna para mantener una inmunidad que sea más duradera? ¿Establecer esquemas de inmunización estacionales como en el caso de influenza o una estrategia diferente? Pues yo creo que en el caso de... yo creo que toda esta información sobre la durabilidad de la respuesta, creo que sí es muy válida, pero también yo creo que está a debate, ¿no? Está en debate, perdón. Yo creo que el hecho de que haya una poca... Se ha podido observar, por ejemplo, que en individuos asintomáticos la respuesta de anticuerpos es baja, ¿sí? Y sin embargo son individuos que se recuperan eficientemente. ¿Qué estará haciendo ahí la respuesta de células T en estos individuos que pese a que se enfrentaron y estuvieron en contacto con el mismo virus que en otros individuos produce enfermedades graves? Ellos se enfermaron de una manera muy leve, ¿no? O son asintomáticos. Por otra parte, yo creo que para inducir una respuesta de larga duración, tal vez incluso ahorita con estos adenovirus que tienen proteínas, que están compuestos con proteínas, que tienen algunas de ellas capacidades adyuvantes, podría incrementar la duración de la respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Justamente eso, modificar en las diferentes plataformas de tal manera que se puedan incluir algunas moléculas que puedan activar o que puedan inducir una respuesta inmune con mayor durabilidad, con mayor duración. Eso es lo que yo me imagino que se podría hacer. Ahora, esto es algo que también está más que discutido, ¿no? Que probablemente SARS-CoV-1 pudiera ser una enfermedad que evidentemente llegó para quedarse y que también podríamos estar hablando de una vacunación estacional en la población vulnerable. Muy bien, doctora. Gracias por esta respuesta. Otra pregunta interesante es, evidentemente, esta aceleración por la necesidad de la pandemia en comparación con el desarrollo tradicional que hablaba de una vacuna, ¿no? Hablaba que normalmente el desarrollo de una vacuna lleva entre 9 a 14 años, sin embargo, es muy claro que por la situación actual necesitamos acelerar este proceso de desarrollo de vacunas. ¿Qué riesgos involucran este proceso de acelerar el desarrollo de una vacuna? Definitivamente hay riesgos, sí los hay. Sí hay riesgos. Yo creo que los investigadores en todo el mundo están a la expectativa. Hay riesgos que cualquier vacuna conlleva un riesgo. Estas vacunas de nueva generación, en el caso particular en el caso de los adenovirus, pues no tanto porque son plataformas que han sido probadas para otras enfermedades, para tratamiento de cáncer, han sido estrategias bastante probadas, pero en el caso de vacunas basadas en ácidos nucleicos, pues yo creo que estamos a la expectativa porque esto sí podría implicar riesgos, ¿no? Creo que hay un gran debate justamente sobre de esto, ¿no? Tal vez el hecho de llevar a cabo el desarrollo de una vacuna a pasos tan acelerados no se alcance a probar eficientemente la vacuna en la fase 3, por ejemplo, como nosotros esperábamos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la vacuna de dengue era una vacuna bastante prometedora y que lamentablemente una vez que se extendió a otras poblaciones, la protección no fue tan eficiente o tan buena como nosotros hubiéramos deseado. Y bueno, son los riesgos que conlleva el desarrollo de cualquier vacuna, ¿no? Muy bien, doctora, gracias. Otra pregunta tiene que ver, redundando este aspecto de la inmunidad de corta duración natural, si también estos individuos tendrían que sufrir una vacunación o tendría que vacunarse una vez que se desarrolle la nueva vacuna.
Pues en este sentido hay algo que se ha reportado como el facilitamiento de la infección. La infección facilitada o los enhancing antibodies son anticuerpos que están dirigidos hacia regiones que no inducen anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Hacia regiones que no son neutralizantes. Entonces, cuando un agente infeccioso infecta de nueva cuenta a un individuo, a lo mejor estos anticuerpos que estaban ahí de reacción cruzada, o en caso de dengue o en este caso de otras regiones que no inducen neutralización, no van a neutralizar el ingreso del virus a la célula blanco, sino que a través del receptor FC de estos anticuerpos promuevan su ingreso a células como las células dendríticas, como los monocitos, e inicien una infección. Ese es un riesgo que se corre y ese es un riesgo, ese es algo que se ha presentado de manera frecuente con estos otros coronavirus como SARS y como MERS. Entonces, en ese sentido, podría existir ese riesgo, ¿no? Sí existe esa posibilidad de que existiera ese riesgo, por un lado, pero por otro lado, en el entendido de que la inmunidad o el nivel de anticuerpos es de corta duración, pues tal vez esos individuos estarían recibiendo lo que se hace con influenza, una vacuna estacional cada año o cada 2 años, dependiendo cómo se establezcan las condiciones. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta está muy relacionada con este aspecto que tiene que ver con las variaciones genéticas que presenta el virus. Si las variaciones genéticas por el virus SARS-CoV-2 incidirá en el desarrollo de una vacuna para estas variantes, para cada una de las variantes. Para cada una de las variantes, no necesariamente en este momento, ¿no? Sí se han reportado, si nosotros nos metemos en el GenBank y podemos observar o analizar todas las secuencias que se han reportado, no hay una gran variabilidad a lo largo de pues, todos estos reportes que hay alrededor del mundo en cuanto a la secuencia, ¿no? El riesgo de que ocurra, pues, es potencial, es un RNA virus, entonces sí es potencial que llegara a ocurrir. Creo que en ese sentido es muy difícil predecir, ¿no? Los cambios que se podrían estar dando en un momento dado y obviamente a las repercusiones que ocasionaría o que impactarían en el desarrollo de una vacuna. Afortunadamente, cuando nosotros estamos hablando en términos de respuesta inmunológica, no hay un solo anticuerpo que es el responsable de neutralizar a un virus. Hay varios anticuerpos que tienen esta capacidad neutralizante. Y si la proteína S, por ejemplo, sufriera alguna mutación, algún cambio, todavía estarían presentes otros anticuerpos dirigidos contra otras regiones de la proteína S y podría de alguna manera estar protegidos. Pero eso es algo que es difícil de predecir. Muy bien, doctora, gracias. Otra pregunta constante es con los aspectos de la población a vacunar. Por ejemplo, ¿qué factores podrían afectar la efectividad de la vacuna, como la edad, las comorbilidades asociadas como diabetes, etcétera? Pues yo desde mi punto de vista, con el escaso dinero que hay, con los escasos recursos, yo creo que en este sentido a quien se tendría que vacunar es justamente a las personas que están en mayor riesgo. Eso es lo que yo pensaría, ¿no? Con respecto a la edad, pues no sabemos, porque de hecho estos estudios de fase 2, fase 3 apenas van a evaluar en personas de más de 50 años, ¿no? Para saber qué tan efectiva es la vacuna. Pero ¿a quién se le aplicaría? Pues yo creo que en un principio a quien podría aplicársele sería a aquellos individuos que se encuentran en mayor riesgo, ¿no? Precisamente con comorbilidades. Sin embargo, también sabemos que los jóvenes no necesariamente están protegidos, que esto es como sacarse la lotería. Hay jóvenes que han muerto debido a la enfermedad y jóvenes que aparentemente estaban sanos y que sin embargo han sufrido la enfermedad de forma grave. Pero en términos generales y hablando
estadísticamente en términos de la población, pues creo que a quien se tendría que proteger primero sería a estos individuos que están en mayor riesgo. Una vez que se probara y se tuvieran los resultados de la fase 3, en donde se aplica a individuos mayores de 56 años. Gracias, doctora. Otra pregunta se refiere a los estudios de similitud entre las proteínas S de los virus de SARS-CoV y SARS-CoV-2 para identificar posibles blancos terapéuticos y que puedan ser útiles para futuras infecciones con nuevos virus de coronavirus. Bien, la proteína S tiene dos dominios, el S1 y el S2. El S2 es el dominio más conservado entre los diferentes coronavirus. El dominio S1 es el menos conservado y particularmente en el dominio en la región de unión al receptor, en el RBD. No dejo de mencionar que otra diferencia importante es justamente esa región extra que tiene SARS-CoV-2 en la región de unión entre los dos dominios, que es una región susceptible a la proteólisis y que está presente precisamente en SARS-CoV-2, ausente en SARS-CoV-1 y presente en MERS y en otros virus de influenza que también son bastante agresivos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? que existe con otros coronavirus. Muy bien, doctora, gracias. Otra pregunta es considerar el aspecto que se requiere aplicar la vacuna pues, a una gran cantidad de la población en el menor tiempo posible. ¿Habría una plataforma que facilite este proceso? Pues yo creo que cuando hay dinero, todo se puede. Y yo creo que, por ejemplo, las dos plataformas que están más adelantadas, las de la Moderna, de la farmacéutica La Moderna y la de AstraZeneca junto con Oxford, pues yo creo que podrían tener la posibilidad de generar una gran cantidad de dosis. Aquí hay algo muy importante. Hay una asociación también en Europa que ha tratado y que están tratando de hacer una concesión, ¿no? Tratando de que todos los países puedan tener acceso a la vacuna para que no suceda lo que ocurrió cuando la anterior de influenza, la pandemia anterior de influenza, y para que todos pudieran tener al menos un determinado número de dosis alrededor del mundo. No sé cómo vaya a funcionar y no sé qué tan eficiente vaya a ser esto. Por eso yo durante toda la plática comenté algo que creo que es bien importante, ¿no? Esto no se trata de que un laboratorio compita con el otro en el sentido de que el laboratorio Astra desarrolló ya la vacuna primero, Moderna. Yo creo que es fundamental, es necesario tener más de una opción para que en las diferentes plataformas y en diferentes partes se pueda llegar a tener una... Somos muchísimos los que necesitamos ser vacunados porque todos necesitamos la vacuna, ¿no? O no sabemos si la necesitamos porque algunos podrían ser o podríamos ser asintomáticos o no. No lo sabemos. Muy bien, doctora, gracias. Otra pregunta tiene que ver con el hecho de que aparentemente pues todavía falta un tiempo importante para que tengamos una vacuna en uso. En su experiencia, ¿qué es lo que deberíamos de hacer o qué es lo que debería hacer la población para contener la pandemia? Bien, pues yo creo que la población deberíamos de tomar conciencia que nos tenemos que proteger, el uso del cubrebocas debería de ser obligatorio, completamente en toda la población. Eso minimiza el riesgo, no lo anula, pero sí minimiza el riesgo. Seguir o continuar con las prácticas de lavarse constantemente las manos, de la distancia, el distanciamiento social,
y esa es la única manera que yo considero que podríamos resistir, la única manera en la que podríamos resistir hasta que se tenga una vacuna o un fármaco adecuado, ¿no? El hacer conciencia en la población. Recientemente salí y por la Gustavo Madero, por Azcapotzalco, yo veo muchísima gente ya en los mercados sin un cubrebocas y bueno, pues eso va a traer problemas eventualmente, con un aumento considerable del número de enfermos. Así es. Bueno, doctora, pues creo que con esto cubriríamos la mayor parte de las preguntas que se hicieron durante la plática. En nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR, agradecemos sinceramente esta excelente presentación del día de hoy y bueno, el apoyo para difundir la información que es crítica para que la gente esté informada de manera veraz acerca de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.